Podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAP. El podcast Ciencia y Política desde la Academia tiene por objetivo que las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartan sus líneas de investigación, así como crear vinculación con la sociedad para difundir el conocimiento generado desde la academia. Soy Fátima Hernández Manzanilla. Estimadas y estimados escuchas, les doy la más cordial bienvenida al tercer podcast Ciencia y Política desde la Academia, de la serie de líneas de investigación de las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos acompaña la doctora Lidia Aguilar Valderas y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Margarita Argüelles Gómez. En ese sentido, pues vamos a empezar. Estimada doctora Margarita, nuestra primera pregunta para conocer lo referente a la línea de investigación es, ¿nos puede comentar cuál es su perfil profesional? Soy licenciada en Ciencias Políticas, pues mi orientación es hacia la administración pública, las políticas públicas, pero también un enfoque con perspectiva de género es lo que me ha interesado desarrollar. Guau, qué interesante, doctora Margarita. ¿Y cómo llegaste a la docencia? Estaba yo en el tercer semestre de la universidad y bueno, en esa época era relativamente fácil ingresar al ambiente educativo por invitación. Fue un profesor que nos dijo a dos compañeros y a mí si queríamos dar clases en una preparatoria privada. Entonces se cumplió mi deseo porque siempre había querido dar clases. Jugaba yo con mis muñecas, las armaba, las ponía yo en sillitas para dar clases. Entonces, para mí fue la entrada a un mundo que deseaba y que de hecho desde entonces hasta ahora me apasiona. Desde entonces, porque estaba yo en la universidad, ando a nivel preparatoria, empecé a dar estructuras socioeconómicas de México que todavía estaban en la currícula de las preparatorias, por lo menos en esta privada. Y después de esto, pues estuve todo el tiempo dando clases hasta ahora. O sea, entonces estamos hablando de cuánto tiempo, que ya así en años, si pudiéramos decir, para sí, ver esa expertise que tiene. Claro, no, hombre, bueno, es desde 1983. Cuando terminé la universidad, empecé a dar clases también en licenciatura como apoyo de profesores. Y después, cuando terminé la maestría, empecé a dar clases en maestría. Y cuando concluyó mi doctorado, también he dado clases en doctorados. Qué interesante, doctora Margarita, que no has dejado la docencia. Y tal como hemos estado compartiendo, es algo que pues nos atrapa, nos cautiva y hasta hemos coincidido que la docencia pues está con nosotros ahí como marcando el sello en nuestro ejercicio profesional. En cuanto a lo que comentas, mencionas, bueno, tu licenciatura, pero no nos has dicho en cuanto a tu maestría y tu doctorado sobre qué son. ¿Podrías indicarnos, por favor, en qué son tus posgrados, así como cómo te titulaste de cada uno de ellos y si recuerdas el título? Sí. El título también. Sí, recuerdo. Por supuesto, en la licenciatura lo que presenté fue una tesina, era México-Estados Unidos, el caso de Enrique Camarena Salazar. Yo me titulé en el 86, en noviembre del 86. El problema que se había suscitado a partir del asesinato de Enrique Camarena Salazar, un agente doble de la DEA, fue en febrero, 9 de febrero de 1985. Y fue un momento muy álgido. En esa época no se veían cosas así, tan escandalosas, pero además tan agresivas y tan, bueno, que abrieron la cloaca de la corrupción en ese ambiente policíaco, pero relacionado directamente con el narcotráfico. Se descubre a dos
2 personas ligadas al narcotráfico en México, a partir de ese fenómeno, de ese momento, y también la relación de, bueno, no nada más lo mataron a él, sino también a un piloto que lo acompañaba, pero era a través de tortura, fue a través de tortura, y lo encontraron en un rancho ligado a personajes de la política, de alta política en México. Entonces, bueno, esa fue mi tesina, fue una recopilación de información. No había internet, había que buscar la información también a través de los medios, un seguimiento. Y bueno, era mi pasión, era lo que me interesaba, y bueno, eso presenté. En el caso de la maestría, ¿en qué fue? Mi maestría es en educación, porque estaba yo convencida de dar clases, pero yo considero todavía ahora que igual que en los modelos, en muchos modelos a nivel internacional y en América Latina, en universidades públicas y privadas, el profesor tiene que prepararse, tiene que aprender a dar clases, tiene que aprender a lidiar también con el conocimiento y cómo transmitir la pasión por el saber, por la verdad, la búsqueda de la verdad. No solamente investigar para mi beneficio, sino también encontrar un sentido social de esta investigación y de esta docencia. Entonces, hay métodos, hay técnicas que apoyan esta labor, y creo que no me equivoqué. A mí me abrió también el mundo de la docencia, estudiar esta licenciatura, esta maestría. Me titulé con un programa, el desarrollo de una maestría, un programa de maestría de comunicación, dirección de la comunicación se llama, pero con modelo flexible, curricular flexible. Todavía está vigente esa maestría. No sé si ya le cambiaron su nombre, pero para la institución que yo la diseñé, todavía sigue. Y eso es muy reconfortante, porque además también incorporaba elementos en línea, que para la época, y estoy hablando de el 2004, era mal vista la educación en línea. Sin embargo, pues yo detecto algunas fortalezas que sí se pueden incorporar a los programas flexibles. Esa fue mi maestría. Y en el doctorado yo ingresé inmediatamente después, en el 2004, pero bueno, el programa de doctorado es Gobierno, Gestión y Democracia en el Colegio de Tlaxcala. Es un programa fue un programa de investigación que también a mí me reencauzó, digamos, en mi línea, que es la ciencia política. Antes de entrar a este programa, yo ingresé a un diplomado en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, sobre análisis estratégico, análisis político estratégico, que también fue una buena batalla, fue un año el que nos llevamos, pero me profundizó en el conocimiento, me llevó a profundizar en el conocimiento de muchas áreas, del conocimiento de la ciencia política de manera estratégica, bien, muy interesante, muy recomendable. Y después de eso ingresé al doctorado con entrevistas y con evaluaciones y demás. Mi programa de doctoral, el proyecto que yo presenté fue exactamente un estudio de la mujer académica y cómo se enfrenta a muchas situaciones en el campo laboral y académico. Mis resultados fueron, yo creo que hasta ahora vigentes. Esta es mi pasión. Wow, qué interesante, porque coincidimos en poner al centro la educación y prepararnos para poder estar al frente. Pues sí, con esta trayectoria profesional que traes y amalgamada con las investigaciones que has desarrollado desde licenciatura, maestría y doctorado, pues lleva a plantear qué líneas de investigación trabajas ya hoy día. Mi línea de investigación son política pública con perspectiva de género, desarrollo y procesos electorales también.
Y ahí es en donde estás publicando, Sí. Al principio estaba yo enfocada solamente en la línea de género, pero después llegué precisamente, o digamos cerré este círculo con el tema de corrupción, con el que había iniciado con mi licenciatura. Y el tema de corrupción, que desafortunadamente se empieza a evidenciar con mucha prontitud en este siglo, sin embargo empezó desde los años 80, 90. Esta corrupción que está ligada a la pobreza es lo que a mí me ha impactado precisamente para hacer estudios y en algún momento para proponer alguna política pública que abata la pobreza, una pobreza tan lacerante en nuestro país. Pues tal como señalas, pues la pobreza es una de las situaciones que más daño nos hacen. Y en ese sentido, no sé cuáles son actualmente los trabajos que estás realizando. Tengo en la charola, tengo un trabajo, todavía no lo concluyó, que se llama Democracia, Poder y Corrupción. Y otro más que es sobre la tipología de la corrupción en México a través de 25 casos que seguido y que bueno, ahí está esperando. Ya lo presenté el año pasado, pero todavía no concluyo la tipología. En esos dos trabajos estoy. Vaya, y en ese caso también, pues la pregunta que yo creo que necesaria para plantear es cómo le haces para poder llevar de la mano no tanto la docencia como la investigación en un ámbito en donde de verdad, o sea, la docencia en sí misma absorbe, es bastante demandante, que no decirte la investigación. ¿Cómo lo has hecho para llevar este proceso? Sí, es muy, muy difícil, sí me ha costado mucho trabajo y de hecho la publicación que no nos ha beneficiado mucho, se necesitan redes, se necesitan apoyos, pero el tema de la pandemia creo que llegó a ser algo benéfico para las publicaciones que pretendemos. Lidiar con esto, con la docencia y con la investigación es difícil, pero afortunadamente, digo yo, transitado ya tema de la crianza y mis hijos ya están en edad suficiente, ya están titulados en sus carreras y trabajando, entonces eso a mí también me da tranquilidad para enfocarme. Sin embargo, como siempre he trabajado y dado clases, entonces tengo que partir con mi tiempo en estas 3 grandes gajos de mi actividad, sí es complicado. Sin embargo, bueno, pues voy lento, pero creo que lo que me gusta es publicar trabajos que sirvan, no nada más por publicar. Ahí voy. Excelente, doctora Margarita, pues un gusto estar contigo en este podcast. Muy interesante con lo que estás concluyendo, ¿no? Porque como mujeres, si tenemos prioridades y el hecho de estar frente a grupo, el hecho de investigar, nos hace tener como esferas en las que tenemos que definir hacia dónde y cómo repartimos el tiempo. Me encantó esta parte de cómo has armonizado para que quienes nos escuchan pues sepan que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, pero hay que definir pues nuestras prioridades, ¿no? Pues un gusto, doctora Margarita, que hayas estado aquí con nosotros y pues para nuestros escuchas, abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias. Este podcast es el resultado de un esfuerzo conjunto de los académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales interesados en divulgar y acercar el conocimiento generado en la comunidad universitaria de la UAP. Te esperamos en la siguiente emisión.